Jóvenes, muy buenos días. Iniciamos con la clase de hoy, lunes 4 de mayo de 2020. Iniciamos con el bloque número 2, propiedades de los polígonos. Primero que nada, para iniciar con nuestra sesión, vamos a dar un pequeño repaso, por eso de que a muchos se nos olvida lo que son las cosas básicas. Iniciaremos con la definición de qué es un polígono. Y si buscamos en internet o en libros o preguntamos a algún docente de matemáticas, nos va a decir que un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta, denominados lados, y donde el extremo de un segmento es el origen del otro. Tenemos varios tipos de polígonos. Existen los polígonos regulares e irregulares, que ya los hemos visto desde primaria y secundaria, donde los polígonos regulares son los más básicos, como el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etc. Vamos a iniciar con los elementos de un polígono que lo componen. ¿Cuáles son sus elementos? Ok, si iniciamos con una de las figuras más básicas, en este caso voy a dibujar un polígono que es un cuadrado. Vamos a empezar por sus nombres de cada elemento que lo compone. Listo. Ok. Tenemos aquí nuestro polígono de 4 lados. Tenemos un lado, otro lado y otro lado. Estos son denominados segmentos. Estos son nuestros lados o segmentos de línea. Y tenemos en nuestras esquinas que se llaman como vértices. Esto es lo que se le conoce como vértices. Vértices. Ok, ya tenemos lo que son los lados y los vértices. También se compone de lo que son el ángulo interior y el ángulo exterior. También dentro de él podemos dibujar lo que se llama diagonales, que en este caso son unas líneas que unen nuestros vértices. Entonces tenemos lo que son nuestros diagonales y ángulos internos. Diagonales, ángulo externo y ángulo interno. Esos son los elementos que componen nuestro polígono. Voy borrando. Ok. También existe lo que es nuestro centro de nuestra figura y los radios. Ups, salió muy fuerte ese radio.
los radios. También tenemos lo que es el apotema, que nuestro apotema es una línea perpendicular trazada desde el centro del polígono regular hasta cualquiera de sus lados. Entonces, esto es nuestro apotema y esto es nuestro radio. Ok, ¿para qué nos sirve nuestro apotema y nuestro radio? Bueno, nos sirve para hacer cálculos matemáticos y poder trabajar con nuestra figura o nuestro polígono. Ok, teniendo el punto central de nuestro polígono, podemos calcular lo que es el ángulo central. El ángulo central es el que se forma con la ayuda de dos radios. En este caso es el radio, este radio y este otro radio, y la ayuda de nuestro punto central como vértice. Este ángulo también se va a manejar en este bloque y lo vamos a ver ahorita en ejercicios posteriores para ver cómo se saca ese ángulo central. Ok, ya tenemos nuestra definición de polígono, de figuras o polígonos regulares e irregulares, o ya tenemos más o menos idea de qué son, pero estos polígonos se clasifican en diferentes tipos de polígonos. Los polígonos regulares son aquellos que disponen de lados y ángulos que son congruentes entre sí, que tienen ángulos similares internos y líneas o segmentos similares. Y los irregulares no disponen de lados y de ángulos interiores que sean congruentes, que son figuras ya distorsionadas. Mientras que esas clasificaciones son de las que ya conocíamos, existen los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. Los polígonos cóncavos son aquellos cuyos ángulos internos, todos los ángulos internos, por lo menos uno es mayor a 180 grados, o sus diagonales que se forman dentro quedan por lo menos una fuera de la figura. ¿Qué quiere decir? Si lo ponemos un ejemplo práctico, podemos borramos aquí. Tenemos esta figura que si lo vemos, sus ángulos internos es un polígono irregular, tiene varios ángulos internos, pero uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. Entonces quiere decir que este es un polígono cóncavo, ya que este es mayor a 180 grados. Y en el caso de los polígonos convexos, pues tenemos el caso
de una figura donde sus ángulos son menores a 180 y todos sus diagonales quedan internamente dentro de la figura geométrica. En el caso de la figura anterior, creo que no dibujé las diagonales, ok, las voy a volver a dibujar. Era algo así. Ok, si dibujáramos sus diagonales, veríamos que al momento de unir esta con esta, nos queda por la parte de afuera de nuestra figura geométrica. Entonces ya no es un polígono convexo, sino un polígono cóncavo. Bueno, vamos a iniciar con unos ejercicios muy sencillos de cómo sacar unas propiedades de los polígonos, donde en la primera propiedad de los polígonos, tengo un ejemplo aquí, un ejercicio que nos dice que la fórmula para calcular los ángulos interiores de un polígono, nos dice que la fórmula para calcular los ángulos interiores de un polígono es igual a y ángulos interiores igual a 180 por n menos 2. Si nosotros quisiéramos calcular por ejemplo, el de un hexágono, si nos pidieran calcular los ángulos interiores, o sea, lo que mide dentro cada uno de nuestros ángulos, la fórmula para saber rápidamente cuánto miden nuestros ángulos interiores es esta. Ángulo interior es igual a 180 grados por n menos 2, donde n es igual al número de lados que tiene nuestra figura geométrica. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería 180 por 6 menos 2. Lo voy a poner en la parte de abajo. Entonces sería n, perdón, no es n, es a. AI es igual a 180 por n, que n es en este caso 6 menos 2. Y esto nos da, AI es igual entonces a 180, 6 menos 2 son 4 por 180. Y AI es igual a 180 por 4 es igual a 720. 720 es la suma total de todos nuestros ángulos internos.
Entonces, si quisiéramos saber cuánto mide nuestro ángulo interno de cada uno de nuestros ángulos, tendríamos que hacer una división donde el ángulo interno es igual a 720 entre el número total de ángulos, que en este caso tenemos 6. Y esto nos va a dar igual a 120 grados. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Si no, continuamos. Ok, la segunda propiedad nos dice cómo calcular los ángulos exteriores. Para calcular nuestros ángulos exteriores de nuestros polígonos o figuras geométricas regulares, si fuera irregulares, bueno, aplica las mismas fórmulas, pero ahorita vamos a ver lo que es el ángulo central, y para las figuras irregulares, pues no aplica lo que es el ángulo central, ya que no tienen. Bien, ok, ¿cómo calcular el ángulo exterior? Para este ejemplo usaremos un octágono. Así que vamos a poner un octágono. Listo. Ok, la fórmula para calcular el ángulo exterior nos dice que ángulo exterior es igual a 360 entre n, donde n, ángulo exterior, es igual, perdón, primero vamos a ver n. N es igual a, en este caso son 8 lados. Tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. 8 lados. N es igual a 8. Y de acuerdo a nuestra fórmula que dice que el ángulo exterior es igual a 360 entre n, entonces tenemos que ángulo exterior es igual a 360 entre 8. Y esto nos da un equivalente: ángulo exterior es igual a 45 grados. Es lo que va a medir nuestro ángulo exterior de cada lado. ¿Cómo podemos saber eso? Corroborarlo realmente. Ok, lo que se hace en este caso, si quisiéramos hacerlo con un transportador para corroborar realmente, supongamos que agarramos este ángulo y queremos saber cuánto es lo que mide nuestro ángulo exterior. Entonces agarramos este segmento, que es lo que mide de aquí a aquí, y continuamos la línea. Entonces, supongamos, no sé si tenga zoom, bueno, supongamos que terminamos el ángulo que es completo. Entonces tenemos el ángulo completo de este punto a este punto son 180 grados. A este le restamos el ángulo interno, que aún no lo sacamos. Entonces saquemos el ángulo interno para poder explicarlo más rápido. Recordemos que el ángulo interno, el AI, es igual a 180 por n menos 2. Entonces tenemos que AI es igual a 180 menos 8 menos 2. Entonces tenemos que AI es igual a 180
por 6. Entonces tenemos 180 por 6 es igual a 1080. Esa es la suma total de nuestros ángulos. Pero nosotros queremos saber cuánto mide el ángulo interno. Entonces, eso se divide entre el número total de lados. Entonces, ángulo interno es igual a 1080 entre número total de lados, que es 8. Bueno, continuamos aquí abajo. 1080 entre 8, que esto nos da un total de ahí es igual a 135 grados. Entonces, trabajando con este, vemos que a 135, que es lo que mide este punto aquí, le restamos a lo que tiene acá arriba, en la parte de arriba. Tenemos que para calcular el ángulo externo es igual a 180, que es lo que mide del punto inicial hasta acá, menos el ángulo interno, que dijimos que era 135 grados, y esto nos va a dar igual a 45 grados. Entonces, nuestro ángulo externo es de 45 grados, nuestro ángulo interno es de 135, y así es como se calcula el ángulo externo. Continuamos con la propiedad número 3. ¿Cómo calcular el ángulo central de una figura? Lo voy a hacer con un cuadrado, ¿por qué no? Entonces tenemos un cuadrado. Puede ser cualquier figura, puede ser un cuadrado, un triángulo, bueno, cualquier figura. Siempre y cuando tenga punto central. Entonces tenemos nuestro punto central, porque nos vamos a apoyar, como les mencioné en el ejemplo anterior, de 2 radios. Agarramos un radio en uno de los vértices, el otro vértice, y lo ponemos al punto central. Entonces, el ángulo central que se forma en esta parte, ¿cómo saber, cómo calcularlo? Nos dice la fórmula que para saber el ángulo central, este es igual a 360 entre el número total de caras o de lados, que en este caso tenemos 4. Esta fórmula es muy similar a la del ángulo exterior. Entonces tenemos 360 entre 4. Y esto nos va a dar a 90 grados. Esto es lo mismo que tener esto por esto. Entonces tendríamos nuestro ángulo central por 4 lados. Así es como se saca. Cada uno de nuestros ángulos centrales mide 90 grados. Si lo sumamos los 90, 9 por 4, 36, serían 360 grados. Es por eso que el 360 se divide entre el número total de lados, porque cada lado va a tener un ángulo central de 90 grados. Ahora, si ya tenemos nuestro ángulo central, y si se fijan, se formó un triángulo,
Sabemos que todos los triángulos tienen los ángulos internos de 180 grados. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de nuestros ángulos? Por pura lógica sabemos que este mide 45 y este otro mide 45. Que si lo viéramos como un triángulo más grande, sería esta figura, que sería un ángulo de 90 y un ángulo de 45. Entonces ya tenemos cómo calcular el ángulo interior, ángulo exterior y ángulo central. Pasamos a la siguiente propiedad, que es calcular la diagonal de un polígono. Ok, agarramos lo que es ahora un hectágono. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me falló el cálculo. Ok, supongamos que está bonito. Tenemos un hectágono, 7 lados. Hectágono, 7 lados. Ok, la fórmula para hallar lo que es el heptágono nos dice que es D es igual a N menos 3, donde la D hace referencia a la diagonal y N es el número total de lados y el 3 es parte de la fórmula, ya va implícita. Entonces nos dice cómo saber qué diagonales va a tener cada vértice. Por ejemplo, este va a tener 1, va a tener 1, va a tener 1 y va a tener 1. Este caso es 1, 2, 3, 4. Lo podemos corroborar con la fórmula que dice que D es igual a N, que en este caso son 7, menos 3. Quiere decir que D es igual a 4. Ahora, aprovechando este mismo ejemplo, ya vimos cómo sacar la diagonal de cada vértice. Vamos a sacar el número total de diagonales, en este caso, en este ejemplo. Nos dice que la otra fórmula para sacar el número total de diagonales es D es igual, perdón, D mayúscula es igual a N por N menos 3 sobre entre, mejor, sobre 2. Y esto nos va a dar el número total de diagonales que se pueden formar dentro de nuestra figura. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos formar el otro vértice puede tener sus mismas diagonales. Ya tenemos dos vértices, ahora sigue el otro. Y así sucesivamente, pero ¿cómo saber cuántas se forman? Y este también puede tener sus vértices.
Pues, ¿cómo saber cuántas se forman en total? Con esta formulita podemos saber. Nos dice que D es igual a N. En este caso, quedamos que N es 7 lados. 7 menos 3. Todo eso entre 2. Quiere decir que 7 menos 3 es igual a 4. 4 entre 2. En este caso es D, es igual a 7 por 4, 28. Entre 2 nos va a dar a 14. El número total de diagonales que se va a formar en este ejercicio serían 14. Listo, jóvenes. Tenemos lo que son 7 propiedades para empezar a trabajar. Voy a poner unos ejercicios en lo que es el Classroom. Y cualquier duda, bueno, estaremos en Zoom para poder facilitarles lo que es la actividad. No sé si tengan alguna duda, igual la comentan ahorita en Zoom y con gusto se las solucionaremos. Gracias.